Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre los puntos ciegos que arriesgan la admisión de buenos candidatos, así como de algunas recomendaciones generales para tu proceso de admisión. Los puntos ciegos son factores que no consideramos porque están fuera de nuestra área de visión, de la información que nutre nuestra perspectiva. Todos tenemos puntos ciegos, por lo que usualmente tomamos decisiones y actuamos como si los factores o riesgos que nuestros puntos ciegos ocultan no existieran. Esto hace a los puntos ciegos especialmente peligrosos, ya que no los percibimos y por lo tanto necesitamos de otros ojos para identificarlos. Para muchos candidatos a posgrados en el exterior, las mismas cualidades que les han permitido convertirse en buenos postulantes, como su perseverancia, autoestima y capacidad de ir contra la corriente o el status quo, son en ocasiones los mismos rasgos de personalidad que en un sentido perjudicial les impiden aceptar y atender sus puntos ciegos. Por ejemplo, su necedad, soberbia o desconfianza. Muchas buenas cualidades son como un lado de una misma moneda. Por ejemplo, mientras que tu perseverancia a veces es la fuerza que te permite alcanzar tus objetivos a pesar de los obstáculos y no darte por vencido cuando las cosas no funcionan, el otro lado de la moneda es la terquedad, que a veces te impide tener flexibilidad y escuchar consejos bien intencionados. Por eso es importante que, para analizar tus puntos ciegos, busques el consejo de terceros no involucrados para obtener información objetiva para autoevaluarte. En el episodio 15 hablé acerca de a quién es recomendable pedirle consejo y a quién no. Te sugiero escucharlo si tienes dudas de quiénes te pueden ayudar con esto. Y si bien para llevar tu proceso de admisiones a universidades muy competitivas de manera exitosa se necesita tener bastante confianza en uno mismo, no lo podrás llevar de manera correcta o estratégica si no cuentas también con humildad para detectar y atender tus puntos ciegos. Algunos puntos ciegos que pueden poner tu proceso de admisión en riesgo, sobre todo muy al inicio del mismo, son, por ejemplo, sobreestimar tu nivel de inglés. Para estudiar un posgrado en el exterior es necesario contar con un buen nivel de inglés. Aunque algunos están conscientes que deben de trabajar en este punto y lo atienden con tiempo, hay muchas personas que consideran que tienen mejor nivel del que tienen y dejan al final del proceso los exámenes estandarizados para probar que realmente tienen el nivel que deben demostrar en un portafolio de admisiones competitivo. Puede ser que tengas un mejor nivel de inglés que tus compañeros de escuela y de tu trabajo. Puede ser incluso que hayas participado en intercambios académicos en el exterior o que hables de manera frecuente con angloparlantes. Sin embargo, esto no garantiza que vas a tener un puntaje competitivo para acreditar el nivel de inglés académico que solicitan las universidades. Lo tienes que probar a través de los exámenes estandarizados. Es frecuente el caso del candidato hispanoparlante con buen nivel de inglés que se queda 1 o 2 puntos debajo del puntaje requerido y que por hacer el examen demasiado cerca de la fecha límite de admisión, pierde la oportunidad de repetirlo para enviar su solicitud a tiempo. Otro punto ciego es creer que ya cuentas con un perfil sobresaliente, que no hay nada más que debes de hacer. Si bien puede ser que tu perfil sí sea un perfil sobresaliente, recuerda que vas a estar compitiendo con otras personas que también lo tienen. Al realizar una autoevaluación de tu perfil, lo más normal es compararse con la gente que uno conoce y que forma parte de tu círculo inmediato, colegas, compañeros o incluso aquellos pocos egresados de los posgrados que te interesan y que ya conoces. El comité de admisiones te va a comparar con un grupo mucho más diverso que los que tú conoces y también mucho más competitivo que las personas que tú conoces. Entonces es muy fácil caer en la tentación de compararte solamente con las personas que conoces o incluso revisar los perfiles de las personas que han entrado al programa que te interesa solamente y pensar que si cumples con ese perfil vas a poder conseguir la admisión. Acuérdate que cada ciclo de admisiones tiene un poco de reglas distintas y eso es simplemente porque no postulan las mismas personas. La persona que fue aceptada hace 2, 3, 5 años es una persona que compitió contra otras personas en ese ciclo. Tú vas a competir contra las personas que están postulando el día de hoy. Esto, por ejemplo, también tiene que ver con ciertas tendencias incluso en los mercados que también marcan el tipo de competencia que vas a tener. Un caso muy específico es, por ejemplo, el que trabaja el día de hoy en disrupción digital. Es un tema interesante. Muchas personas llegaron
y al ser empleados jóvenes en una empresa en donde no había grandes medidas de digitalización o no estaban muy avanzados en la tecnología, cuando llegó la pandemia tuvieron que adaptarse y adecuarse, y finalmente las personas que les dieron esa responsabilidad de generar estos nuevos cambios de tecnología fueron a personas jóvenes que el día de hoy están postulando sus posgrados. Entonces, si bien tener este perfil de disrupción digital es un buen perfil, hoy en día tienes mucho más competencia, te va a ser más difícil conseguir la admisión que si hubieras postulado a lo mejor con el mismo perfil de disrupción digital hace 3, 4 años que no había pandemia. Entonces, si yo me comparo solamente con los egresados de antes, pierdo de vista que las oportunidades y las tendencias y el tipo de perfil de las personas que en ese momento estaban postulando eran distintas que las que postulan el día de hoy, que es cuando yo voy a buscar la admisión. Entonces, los comités de admisiones suelen otorgar un énfasis distinto a cada uno de los requisitos de admisión, y las personas que ingresan a un programa durante un año específico compiten con los candidatos de ese año. Las particularidades de cada ciclo de admisiones afectan los resultados finales. Además, recuerda que al realizar comparaciones con información parcial, olvidas que el proceso es ante todo integral y personal. Por lo tanto, incluye información que puedes ignorar y que pudo haber sido la clave de la admisión de algún candidato. Justo hablando de este punto, me pasa seguido cuando alguien agenda una reunión tryout conmigo, que hay veces que conoce a alguien que ya ha hecho el proceso con nosotros y que sabe que esta persona, su amiga, su amigo, han entrado a programas muy buenos, incluso muchas veces con beca. Y lo que me comentan es, me dicen, oye, pues yo conozco a tal o tal otra persona y la verdad es que soy mucho más listo que él o que ella, la verdad es que hasta el novio le gané, o sea, cosas así que dices, bueno, ok, se comparan y se sienten que son mejores, ¿no? En ese caso, te diría que cada uno tiene cosas muy particulares. Yo cuando conozco, me enfoco y logro profundizar en la experiencia de una persona y le ayudo a de verdad hacer sobresalir su narrativa. Y eso muchas veces hace la diferencia. No te puedes comparar con alguien que conoces porque finalmente lo conoces de una forma un poco más superficial. A lo mejor solamente comparas, no sé, tus calificaciones contra las calificaciones, tu puesto contra su puesto, en la manera social en la que tú lo has visto o la has visto. Y al final del día hay muchas otras cosas que no ves, muchas capas de ese perfil que no conoces. No sabes qué dicen sus recomendadores, no sabes de qué manera él o ella ha llevado y proyectado su aplicación. Y al final del día eso hace una gran diferencia. Entonces, por eso tienes que entender tus puntos ciegos, también entender que la mejor manera de incluso encontrar tus diferenciadores contra otros candidatos es saber que tienes una perspectiva limitada, porque eso te va a permitir buscar el consejo correcto, buscar dónde puedes ampliar esa perspectiva para conseguir realmente identificar cuáles son tus diferenciadores como candidatos, qué son las cosas que tienes que decir en tu candidatura o incluso qué cosas son las que tendrías que estar haciendo durante estos meses, pues para generar un perfil mucho más competitivo. Otro punto ciego es sobreestimar tus posibilidades de admisión. La mayoría de los programas más competitivos tienes que saber que aceptan entre a 1 de cada 4 candidatos, pero en algunos casos este número se reduce incluso a 1 de cada 15. Cuando uno se anima a llevar un proceso tan competitivo, ignora las estadísticas, es normal que las ignores. De hecho, está bien que las ignores, porque si no lo haces, probablemente no aplicarías. Dirías, si aceptan a 1 de 15, y digo, siempre habrá uno que otro perdido que postula, pero la gran mayoría tiene posibilidades, tiene un perfil competitivo, se hizo una inversión por hacer este proceso y no los aceptan, pues lo más fácil es decir, no me van a aceptar, ¿para qué el intento? Entonces, está bien ignorarlas, pero lo que sí tienes que saber es que esas estadísticas están ahí por algo. Las 4 personas que deciden aplicar, o en otros casos las 15 que lo hacen, se consideran que todas son la excepción de la regla. Lamentablemente 3 de esos 4 o 14 de esos 15 no lo son. Llevar a cabo una planeación estratégica del proceso y elegir de manera también realista los programas a los que postules va a aumentar tus posibilidades de admisión y sobre todo va a aumentar al final del día que tú consigas lo que quieres con el posgrado.
En algunos casos, cuando este sobreestimar tu perfil se puede incluso reflejar en una manera incorrecta de estudiar. Por ejemplo, el pensar que en 2 semanas, un mes vas a tener listo el GRE o GMAT. Lo que decía al principio del TOEFL y el IELTS, pensar que tienes un muy buen inglés y entonces no necesitas estudiar para los exámenes o no necesitas ni siquiera saber cómo está ese nivel de inglés, haces el examen cuando faltan 15 días para la fecha límite. Todo eso es parte de sobreestimar tu perfil, sobreestimar tu nivel. Muchos de ustedes son muy buenos estudiantes, tienen muy buenas calificaciones. La persona que está buscando un posgrado en el exterior es una persona que aprecia, que valora la educación. Entonces, probablemente esta parte que valora la educación te ha hecho que le hayas echado ganas a la escuela, que tengas buenas calificaciones. Si es ese tu caso, es muy fácil pensar, tengo buenas calificaciones, siempre he sido un estudiante excelente, por ende, me va a ir muy bien en el GMAT o me va a ir muy bien en el GRE muy rápido. Y empiezas a estudiar y te das cuenta a la mitad del camino que el examen es un poco distinto a lo que has venido haciendo en la universidad, que realmente mide otras cosas, que tienes que estudiar de otra forma, que no es un examen de conocimiento, no es un examen de ingreso, no es un examen de egreso, más bien de un examen final, es un examen de ingreso, es un examen de razonamiento. Y esto requiere habilidades que no necesariamente aprendiste en la escuela, que no necesariamente te enseñaron en la universidad. Entonces, este desfase o este deslinde entre lo que sabes y en lo que tú te consideras muy bueno y lo que el mismo proceso te avienta, hace que muchas veces te frustres y no consigas tu meta o no lo consigas tan rápido o de manera estratégica. Entonces, por eso es importante no sobreestimar tu perfil, es tomar el proceso en serio, saber que es un proceso competitivo, saber que tienes que hacer las cosas bien y de manera estratégica. Eso no significa que no seas optimista. Tienes que ser optimista. El optimismo es una excelente cualidad y al final del día, para poder sortear cualquier tipo de obstáculo en la vida y para poder hacer un programa competitivo y después conseguir la vida que quieres tener, tienes que ser optimista. Si no lo eres, simplemente te vas a dar por vencido por todos los obstáculos que hay en la vida, en lo que sea. Entonces, tienes que ser optimista, tienes que creer en ti, tienes que tener enfoque, pero tienes que ser realista en hacer un diagnóstico de saber dónde están tus limitaciones y cómo trabajarlas con tiempo y cómo trabajarlas de manera estratégica. Como decía, hay personas que se sobreestiman y hay personas que se subestiman, que piensan que no van a conseguir entrar a un programa de este nivel y que piensan que esos programas no son para ellos. A lo mejor es un tema de pensar que tienen que ser realistas por el tema del dinero. No me alcanza este programa, es un programa demasiado caro. En algún momento hablamos de cómo el escoger tal o cual programa por el costo del programa genera sin querer una mala decisión porque no sabes si vas a ser elegible alguna beca. Puede ser que tú consigas una beca y el programa no sea tan caro para ti, o incluso hay veces que llega a ser una beca de 100%, pero si tú no postulas, nunca vas a saber esto. Entonces, una cosa es ser realista de tus debilidades, de tu perfil, y otra cosa es ser realista, decir, no me alcanza, no voy a postular, porque eso es algo, como las realidades de tu perfil se pueden componer, hay solución para eso. Pero hay veces que te subestimas de decir, estos programas no son para mí, no tengo el perfil, no voy a conseguir entrar. Incluso ahora que platicaba de las ocasiones en donde tengo estas tryouts, hay veces que justamente conociendo yo el perfil del candidato, cuando alguien más lo conoce, dice, no, pues cómo, yo tengo mejor perfil que esta otra persona. Pudo ser que esta otra persona, cuando llegó conmigo en su primera tryout, él o ella escogió programas más bajos. Estaba pensando en, esos programas no son para mí, también él se lo había creído. Y al final del día, yo viendo su perfil y él teniendo o ella teniendo un consejo objetivo realmente de cuáles son las realidades del perfil, cuáles son los diferenciadores y demás, pues resulta que sí tiene buen perfil para esos programas y al final postula, consigue la admisión y entonces está la otra persona diciendo, bueno, pero ¿cómo? ¡Qué sorpresa! También pudo ser sorpresa para el candidato cuando lo hizo y cuando decidió postular, pero la diferencia es que también esta persona, la gran diferencia que hizo fue se aconsejó bien, buscó a quien le podía decir dónde está mi perfil, está bien para estos, no está
también para estos, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Y eso fue lo que le permitió hoy en día estar en una de las mejores universidades del mundo, incluso con beca, ¿no? Entonces, no subestimes tu perfil solamente por lo que tú crees o por lo que te han dicho gente que igual no te conoce tan bien. Es importante tener optimismo y es importante también tener el consejo de alguien que sí tiene perspectiva para decirte dónde están las debilidades o las fortalezas de tu perfil y qué tendrías que estar haciendo para mejorarlo. En ese caso, tanto si lo estás sobreestimando como subestimando, tener el consejo de alguien que te ayude a definirlo objetivamente es una gran manera de evitar que tengas ese punto ciego. Si estás en esa situación, te recomiendo sinceramente que nos contactes, agenda una trial para que platiquemos directamente de dónde están esas vulnerabilidades de tu perfil, dónde están esas fortalezas y cómo puedes ir generando un perfil más competitivo. Incluso tenemos también una reunión que se llama Scholastica Mentoring o Scholastica Career, en donde puedes tú tener una llamada conmigo con muchos años de anticipación antes de que estés pensando irte a hacer la maestría, el posgrado o incluso la licenciatura, para ver qué cosas tienes que ir haciendo en tu perfil para irlo mejorando, para cuando estés listo para postular tengas buenas posibilidades de conseguir la admisión. Como mencioné antes, existen varios caminos que llevan a Roma. Esto significa que no solo hay un tipo de posgrado que te va a permitir alcanzar tus objetivos profesionales o personales a largo plazo. Un punto ciego común es tener una visión muy limitada de lo que es y puede hacer por ti un posgrado en el exterior, y por lo tanto elegir los posgrados por razones demasiado específicas. Un resultado común de poseer una visión limitada de túnel es comenzar el proceso de admisiones con una lista muy definida, muy específica de programas. Incluso creer ingenuamente que después será más fácil abrir dicha lista. Empiezas con una lista muy limitada y piensas, después la voy a abrir cuando esté más avanzado en el proceso. Realmente en el proceso hay distintas etapas. Al principio del proceso es mejor encartar opciones para que las investigues, para que las conozcas, para que tengas esta visión más de águila de cómo el posgrado entra dentro de tu plan profesional de carrera, y después vas descartando opciones a lo largo del camino. La consecuencia de este punto ciego es que comenzar con algo muy específico y luego quererse ir a algo más general es más complicado. Muchas veces algunos programas tienen requisitos particulares y puede ser que al no voltear a ver estos programas desde un inicio, cuando ya se está muy avanzado es demasiado tarde para poder incluirlos en la lista después y ya no cuentas con un perfil competitivo para esos programas. Por ejemplo, hay programas que no aceptan GMAT. Entonces, si tú empiezas con una lista muy específica solo de MBAs y después quieres incluir otros programas o encuentras otros programas, no sé, una maestría en Management Science and Engineering, por ejemplo, que te ayuda a lo que tú quieres también, esos programas generalmente no aceptan GMAT. Entonces, vas a perder de vista o vas a perder más bien la oportunidad de postular a esos. O hay veces que algunas universidades, algunos programas en específico, piden clases específicas para que puedas tú postular. Y no importa si no las tomaste en la licenciatura, puedes tomarlas como clases individuales que contratas directamente con alguna universidad y tomas solo una clase que sea a nivel graduado, pero solo una clase que funcione de requisito para tales programas en ciertas universidades. Eso, por ejemplo, si no lo haces con tiempo, cuando te das cuenta que existía ese programa que te encanta y que a lo mejor necesitabas tomar 1 o 2 clases que no tienes, ya no te da tiempo de hacerlo si faltan 3-4 semanas para postular. Otro punto ciego es no preparar con tiempo la aplicación o pensar que es mucho más efectivo desagregar o desintegrar el proceso. En Escolástica, por ejemplo, tenemos como parte del proceso, y eso es parte de la metodología. Cuando alguien hace con nosotros su proceso de asesoría, hace también su proceso de preparación para el GMAT o GRE. De esta forma podemos ir combinando las dos cosas al mismo tiempo y eso nos permite ayudarte y ser corresponsables contigo para un buen puntaje en el examen, pero a la par no perder tiempo en esperar a que tengas un puntaje para hacer todo lo demás que necesitas tener listo para cuando estás postulando. Eso hace el proceso más rápido a que solamente preparo el GMAT o el GRE y después pienso en todo lo demás, y a la vez también te permite ir teniendo en objetivo el puntaje que necesitas y además conseguir ese puntaje y asegurarte que ese puntaje al final del día lo tienes para cuando lo necesitas, el día que lo necesitas
necesitas. Desagregar el proceso a veces lo que genera es que si no sé, yo ya estoy pensando en ensayos, estoy viendo la parte de la asesoría y todavía no tengo un puntaje o la persona que me está ayudando no tiene idea sobre qué puntaje voy a sacar, pues esa lista no es una lista final, porque sin un puntaje, ¿cómo puede ser una lista final la lista de los programas que quieres cuando muchos programas te piden un puntaje mínimo o tienen puntajes promedios de las personas que aceptan? Entonces, llevarlo de manera integral genera un proceso más rápido, mucho más estratégico. Al final del día te permite ver todas las aristas, prevenir problemas por donde pudieran venir esos problemas. También otra parte es que justamente es pensar que el proceso va a llevar menos tiempo de lo que va a llevar. Realmente es un proceso complicado porque no es complicado el que tú escribas un ensayo de 300 palabras, por ejemplo. Eso lo puedes escribir en cualquier momento, son 300 palabras, a veces estamos hablando de 2 párrafos. Por ejemplo, el cover letter que pide el MBA de MIT Sloan. Entonces, suena muy fácil, 300 palabras. Sin embargo, elegir las 300 palabras que necesitas usar para convencer al comité de admisiones del MBA de MIT que te acepten a ti sobre todos los otros candidatos, eso es lo que lo hace difícil y eso es lo que lleva tiempo. Muchas veces el proceso de admisiones y sobre todo el proceso de la construcción de los ensayos es un proceso creativo y la creatividad lleva tiempo, no es algo que pueda decir de 8 a 5 soy creativo y en ese momento me siento y ya soy creativo, no es un switch que puedas prender. Muchas veces tienes que dejar reposar lo que escribiste, regresar a ello, de repente estás haciendo otra cosa, sales a caminar y se te ocurre otra buena idea que quieres incluir en tu ensayo. Si no tienes ese tiempo para poder desarrollar una muy buena narrativa y para poder aterrizar esa buena narrativa en tus ensayos de admisión, vas a hacer algo apresurado y al final vas a mandar tu aplicación y 2, 3, 4 semanas después vas a estar pensando, híjole, debí de haber dicho esto, caray, esto no se me ocurrió en ese momento decirlo, esto pude haber encontrado un mejor ejemplo. Otra cosa, por ejemplo, las cartas de recomendación. Tú no puedes asumir que el tiempo de tus recomendadores es tuyo para controlarlo. Entonces, si tú no tienes consideración con ellos y sus tiempos, puede ser que ellos envíen su carta tarde o que de plano te digan ya no te puedo recomendar yo. O a lo mejor no sabes por querer hacer todo apresurado si ellos ya están recomendando a alguien más. A lo mejor trabajas en un banco, en una consultora, probablemente no eres el único postulando y si los dos tienen el mismo jefe y la otra persona hizo el proceso con tiempo y pidió antes la carta, pues entonces tú ya no tienes acceso a ese recomendador o su carta ya no va a ser, va a haber un tema de a quién está apoyando, a la otra persona o a ti. Entonces, por eso es importante preparar el proceso con tiempo. Es un punto ciego y es un punto ciego muy común en latinoamericanos, el creer que se puede hacer todo rápido o incluso el creer que puedes tener una excepción a la regla. Ese es otro punto ciego, yo creo que de los latinoamericanos. Hay veces que piensan, en la página dice que necesitas un TOEFL de 100 para postular. Y dicen, bueno, saqué 95, ¿qué importa? Lo puedo mandar así. Pero es un requisito de la página y te están diciendo, es un requisito de la universidad que necesitas 100 para postular. Y tú piensas que, bueno, pues es un 95, son 5 puntos, ¿qué importa? Pues hay universidades que no van a ver tu aplicación por eso. O sea, de plano no van a abrir lo demás. Estás desperdiciando tu dinero, tu tiempo en enviar una aplicación así. Pero pensamos que, porque venimos de Latinoamérica, que las reglas a veces o son para los demás o más bien que las reglas están ahí como no es una regla, no es un requisito, es solamente un lineamiento. Entonces, pero en muchas de estas universidades y sobre todo que vienen de otras culturas no funciona así. Tienes que tomar en cuenta que si te ponen un requisito es porque es un requisito, no es algo que no es un consejo, no es una sugerencia, es algo que tienes que cumplir y que tienes que tener cuando envías tu postulación. En conclusión, y teniendo en mente todos los puntos ciegos que mencioné en este episodio, podemos hablar de algunas recomendaciones en tu proceso de admisión. Dado que este proceso cuenta con varias etapas, algunas universidades comienzan a aceptar las solicitudes hasta un año antes del inicio del ciclo escolar, por lo que, cuando existe la posibilidad, muchos candidatos optan por enviar sus solicitudes de manera anticipada.
Recuerda además que la fecha límite no es el día en el que debes de enviar tu postulación, sino es que es tu última oportunidad de hacerlo. Si la fecha límite de un programa es el 1 de diciembre, no te esperes hasta el 1 de diciembre para enviarla. Ese es el último día en el que la puedes enviar, pero tienes desde que abren la plataforma meses antes hasta ese día para subir tu postulación. Por ello, el tiempo es uno de los factores que inciden en que tengas un proceso sencillo, sin estrés y con más posibilidades de éxito. Así pues, te recomiendo llevar a cabo un calendario que considere tanto tus propios tiempos como los de la universidad y que comiences tu proceso con la mayor anticipación posible. En el episodio 13 te compartí un cronograma de qué necesitas hacer mensualmente para preparar tu postulación en este ciclo. Asimismo, para ser admitido a un posgrado competitivo, es importante llevar a cabo una buena planeación estratégica. Es fundamental conocer las mejores opciones de universidades y programas dentro de la amplia variedad de oferta que se adecúen a tu perfil e intereses individuales. Además, contar con una evaluación honesta y realista de tu trayectoria profesional y académica te va a ayudar a tener claro las áreas de oportunidad de tu perfil para que las atiendas y así puedas ser más competitivo cuando postules, ya sea en un par de meses o incluso en un par de años. Gracias por escucharnos. Si lo disfrutaste y encontraste útil, te invitamos a suscribirte y darnos una reseña a través de tu plataforma favorita. Si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página www.escolasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica.